Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer video explicativo de los conceptos de la asignatura cinemática de mecanismos, explicando conceptos básicos de ella. Primero, pues el análisis de mecanismos o la cinemática de mecanismos es resolver la cinemática y dinámica de un sistema de transmisión de movimiento. Aquí en los dibujos estamos viendo tres diferentes tipos de mecanismos que están actuando, ¿no? Entonces veamos que existe como un elemento motriz o un sistema que yo manipulo de forma manual o electrónica, eléctrica, y eso, o sea, ese movimiento de entrada genera un movimiento de salida, ¿no? Entonces, normalmente el movimiento de entrada es de tipo rotatorio, en la gran mayoría de los casos, y el movimiento de salida puede ser también rotatorio o puede ser de tipo lineal, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda. Podemos ver precisamente que que hay un desplazamiento en vez de una rotación en el movimiento de salida. En los demás casos, por ejemplo, abajo también tenemos un movimiento de tipo lineal, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, mediante estas ruedas como de madera que se llaman levas, de las cuales se hablará en unidades posteriores. Em, y en el caso de la rueda de Ginebra en la parte de arriba, así se llama ese mecanismo, estamos convirtiendo, bueno, estamos pasando un movimiento continuo a un movimiento por pasos o por segmentos, rotatorios ambos, ¿sí? Entonces, el análisis de mecanismos consiste en resolver de forma matemática o entender en términos matemáticos el movimiento que están generando estos diferentes sistemas. Tipos de movimiento, existen dos tipos básicos y de ahí combinación entre ellos. Los movimientos serían de rotación, traslación y el complejo que vendría a ser la rotación y la traslación presentadas a la vez. ¿Sale? Entonces, estos van a ser bien importantes a la hora de definir los tipos de movimiento cuando veamos ecuaciones, que se verá más adelante en la siguiente unidad. Entonces, aquí los ejemplos son, pues en el caso de un tren, pues cuando al menos cuando la vía es recta, ¿no? Pues ahí tenemos un movimiento de tipo traslacional. En el caso de una patinadora, cuando está realizando algún tipo de giro, ¿no? Normalmente rota nada más en su eje, de tal manera que se queda en una misma posición, solamente está cambiando de orientación, ¿sí? O sea, hacia dónde está orientado su cuerpo. Entonces, los movimientos de rotación cambian la orientación de un cuerpo a través de un eje o varios en el espacio. La traslación modifica la posición de un objeto en el espacio y el movimiento complejo implica rotación y traslación combinadas. Los grados de libertad, entonces, ese es un concepto de mecanismos donde tenemos las diferentes posibilidades de movimiento que puede tener un objeto en el espacio y en cualquier instante de tiempo. Y esto determina algo que llamamos movilidad en un sistema mecánico. En el caso de un lápiz, pensemos, ¿no? Que está recargado en un papel o en una base rígida. Como podemos ver ahí, tenemos al menos tres movimientos diferentes. Un movimiento de traslación en X, que vendría a ser como hacia adelante o hacia atrás. Un movimiento de traslación en Y, que es como hacia arriba o hacia abajo. Y un movimiento de rotación, que es cambiar la orientación del lápiz. Todo eso considerando que el lápiz no se va a despegar en ningún momento de la hoja de papel. Si yo despego ese lápiz de la hoja, entonces cambian la cantidad de movimientos que puedo realizar. Este es un dato bien importante que no va a estar impreso ahí en la diapositiva, pero que sí vale la pena que ustedes apunten aparte. Eh, Cada objeto, cuando está libre en el espacio, tiene hasta 6 posibilidades de movimiento. Tenemos 3 traslaciones, que vendría a ser la de X, la de Y y la de Z, y así como puedo trasladarme en X, Y y en Z, también puedo girar en esos 3 ejes, de tal manera que tengo 3 traslaciones y 3 rotaciones para un total de 6 grados de libertad por cada objeto libre en el espacio. Conforme yo voy restringiendo las capacidades de movimiento de cada uno de estos objetos, la cantidad de grados de libertad que tiene o que posee se va a ir reduciendo hasta llegar a un mínimo en el caso de este lápiz pegado o que no puede despegarse de su hoja o de su base. Entonces los movimientos permitidos son 3. Eso nos lleva a la conclusión de que en el plano, cuando yo estoy analizando un mecanismo plano,
que se puede representar en una hoja plana, va a tener hasta un máximo de 3 grados de libertad cada objeto que forma parte de él. Y cuando estoy hablando del espacio o de 3 dimensiones, va a tener hasta 6 posibilidades para moverse si está totalmente libre. En un mecanismo existen al menos 2 elementos básicos, algo que llamamos eslabón y el que llamamos junta. Entonces, los eslabones son los que están en la parte de abajo en el dibujo, son elementos rígidos o que se suponen rígidos que tienen al menos 2 nodos, que en este caso los nodos representan los barrenos o los agujeros que tienen, que permiten la unión con otros eslabones, ¿sí? Entonces, si mi elemento rígido no tiene 2 nodos mínimo, entonces no se puede considerar eslabón, ¿sale? Entonces, para ser considerado eslabón debe tener esa característica. Y las juntas son todos esos lugares donde al menos 2 nodos de 2 eslabones diferentes se conectan para permitir un movimiento entre ellas. Esa conexión o esas juntas son precisamente las que dan una restricción de los grados de libertad, porque al momento de unirse los eslabones entre ellos, pues ya no se pueden mover de forma libre. Dicho de otra manera, si yo muevo un eslabón, el otro también se va a mover. Entonces, esa restricción de movimiento es precisamente la que reduce los grados de libertad. Entonces, tenemos diferentes tipos de eslabones. Ajá. Tenemos eslabones binarios, ternarios, cuaternarios, de pentagonales, hexagonales, etcétera, en función de cuántos nodos tienen, ¿sí? En la forma más fácil de saber cuántos nodos, pues es contar cuántos barrenos tienen. Sin embargo, hay veces que hay eslabones muy, muy particulares, que vamos a ver más adelante, que pueden tener nodos que no sean solamente un círculo, ¿no? Sino que puedan ser un lugar donde se desliza respecto a otros eslabones, ¿no? Entonces eso también cuenta como nodo. Las juntas se pueden clasificar de varias formas. Se pueden clasificar, esto es una clasificación de juntas según el movimiento que realizan, ¿sí? Entonces, las juntas tradicionales, que son las que vimos en la diapositiva anterior, que son básicamente un barreno, bueno, 2 barrenos o 2 nodos circulares conectados entre sí mediante algún tipo de barra que las conecte y que permite un movimiento de rotación uno respecto al otro, se le llaman juntas de tipo revoluta. Cuando tengo un elemento que se traslada o se desliza respecto a otro o a otro eslabón, ahí se forma una junta de tipo prismática. Las demás son combinaciones una de la otra. Por ejemplo, la helicoidal es la junta que se forma cuando, por ejemplo, en un enlace de tipo tornillo, ¿sí? Cuando tú atornillas ahora sí valga la redundancia, un tornillo con una tuerca, por ejemplo, ahí la junta que se forma es de tipo prismática. Vemos que en la tabla nos muestra el tipo de movimiento que genera. Por ejemplo, RP quiere decir que es un movimiento de tipo revoluta y prismático, ajá, pero tiene solamente un grado de libertad. Eso quiere decir que el movimiento de tipo revoluta y el movimiento prismático se dan al mismo tiempo. Piensa en un tornillo, ¿no? No puedo cambiar el, la posición de la tuerca respecto al tornillo sin hacer el giro, ¿no? A menos de que haya dañado la cuerda, ¿no? Pensando en que el tornillo y la tuerca están bien hechos, ajá, el movimiento de rotación y de traslación se van a dar al mismo tiempo. Eso también se da con cualquier taparrosca, ¿no? No puedo poner una taparrosca sin girarla, ¿no? O sea, no puedo hacer que baje o suba sin girarla primero y viceversa. No puedo hacer que gire sin que suba o baje a la vez, ¿no? Entonces, esa es una junta de tipo helicoidal. Las juntas de tipo cilíndricas son similares a las helicoidales, solo que aquí sí puedes hacer los movimientos de forma independiente, ¿no? Esto es que pueda girar y que pueda trasladarse de manera independiente la misma junta. La tipo esférica sería 3 rotaciones. Ahí, por ejemplo, piensen en los, eh, los brazos articulados de los muñequitos, ¿no? De ciertos juguetes con forma humana. Normalmente los brazos vienen como con una esfera, que es como una especie de muñón que encaja en una cuenca.
que tiene su misma forma, de tal manera que permite 3 rotaciones del brazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de junta es una junta de tipo esférica que permite 3 rotaciones independientes entre sí. Y por último, tenemos la junta plana, que es la que ya habíamos visto con el lápiz y su base, ¿no? Que es una junta que permite 2 traslaciones y una rotación independientes, pero que restringe los otros tres movimientos que tenía en el espacio dicho objeto. Entonces, estos son los tipos de juntas. Se pueden reducir o se pueden hacer, ¿cómo se dice? Representar con una letra, ¿no? En el caso de las revolutas es la R, en el caso del prismático P, helicoidal H, cilíndrica C, esférica S, esto porque está en inglés, de sphere o esfera, y plana de face o cara, ¿no? Que sería igual el término en inglés. Entonces, esos serían los tipos de juntas según su movimiento. La primera actividad que van a hacer, bueno, ustedes no se van a poder organizar en equipos de 3 o 4 personas, esto lo van a hacer de manera individual. Van a buscar ejemplos de mecanismos que posean las características que ya estuvimos mencionando anteriormente. Van a hacer lo siguiente para sus apuntes: hacer un dibujo del mecanismo simplificado, identificar grados de libertad del mecanismo, mencionar el tipo de movimiento que realiza cada uno de los objetos que forman parte del mecanismo, enumerar cuáles son los eslabones y juntas que se presentan ahí, mencionar qué tipo de eslabón y junta tienen, ¿no? En el caso de los eslabones hemos visto los que son según el número de nodos, ¿no? Entonces si es binario, ternario, etcétera, y los juntas dependiendo del tipo de movimiento, si son prismáticas, si son revolutas, helicoidales, esféricas o planas, eh, o cilíndricas. Y bueno, esto ustedes lo van a poner en sus apuntes y ya yo ahí lo revisaré para ver qué sucedió con su actividad. Eh, es muy probable que conforme vaya yo haciendo esta actividad, a lo mejor se presenten un poquito de dudas. Entonces esto ya se va a resolver de manera posterior o esperemos que conforme vayamos avanzando en este video se vayan resolviendo esas dudas. Más adelante van a ver ejemplos de mecanismos ya hechos que ustedes pueden tomar como base para hacer los suyos propios. Eh, Vamos a seguir definiendo algunos conceptos. Primero tenemos un concepto que se llama cadena cinemática. Una cadena cinemática, vamos a ver dibujos de esto adelante, es un conjunto de eslabones y de juntas que se interconectan entre sí de modo que producen un movimiento controlado a respuesta de un movimiento de origen o un movimiento dado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un sistema de cadena de una bicicleta, el cual precisamente lleva un movimiento, ¿no? O sea, un movimiento en forma circular, ¿no? Digamos, y un movimiento entre cada uno de estos huesitos del mecanismo en función de un movimiento suministrado por unos pedales, ¿no? Entonces, eso se le considera una cadena cinemática porque es un ciclo, ¿no? Como un bucle entre uno y el otro. De ahí se derivan 2 conceptos: el concepto de mecanismo, que se define como una cadena cinemática en la cual uno de los eslabones de dicha cadena está conectado a tierra. Por conectado a tierra quiere decir que desde el punto de vista de referencia del sistema no se mueve, ¿sí? O sea, es un eslabón fijo, un eslabón que no va a moverse. Uh-huh. El cual por sí mismo también puede estar en movimiento, lo cual no es tan común. Ajá. O sea, vamos a pensar que está conectado a tierra y que por lo tanto es fijo y no se mueve. Y en el caso de las máquinas, pues son combinaciones de cuerpos resistentes o rígidos que se acomodan para que el dispositivo realice un trabajo, ¿sí? Que se acompaña de movimientos determinados y normalmente la máquina es un conjunto de mecanismos que realizan este trabajo. Entonces, estos son los 2 conceptos de mecanismo y de máquina. Las cadenas cinemáticas se dividen en 2 tipos: las cadenas abiertas, que como podemos ver, comienzan en un lugar, pero terminan en otro, o sea, no se cierra una especie de ciclo. Y las cadenas cinemáticas cerradas, que podemos ver que comienzan en un lugar fijo, hacen un movimiento determinado y del otro lado están otra vez fijos al mismo lugar donde empezaron, aunque aquí a lo mejor uno podría pensar que no están conectadas en el mismo lugar. Lo que sí podemos intuir
es que estas dos bases triangulares están pegadas o conectadas a una misma base, de tal manera que con eso se cierra la cadena y por lo tanto esto se considera una cadena cerrada y esto de este lado, del lado izquierdo, pues se considera una cadena abierta, de tal manera que en este extremo no hay un efecto, no hay un cierre o una conexión de vuelta a la bancada o a la tierra, ¿sí? Entonces, ejemplos de este tipo de cadenas cinemáticas, de las cadenas cinemáticas abiertas, los brazos robóticos, por excelencia, son cadenas cinemáticas abiertas y su análisis matemático se realiza en esas materias, en las materias que tienen que ver con robótica. Nosotros en esta materia nos vamos a enfocar en las cadenas cinemáticas cerradas, que están limitadas en la cantidad de movimientos que pueden realizar, pero tienen algunas ventajas, como por ejemplo en análisis matemático es menos complejo y también la cantidad de actuadores o de motores que voy a necesitar para realizar los movimientos que realiza la cadena cinemática cerrada son muchísimos menos en comparación de la cadena cinemática abierta. Básicamente, una cadena cinemática abierta necesita un actuador por cada junta, que en este caso las juntas revolutas son esta otra de acá y la de abajo, ¿no? Entonces, si tengo tres juntas, tres motores necesitará. Y en el caso de esta cadena cinemática cerrada, con un solo motor me va a bastar. Eso lo vamos a entender cuando veamos la ecuación de Grubler que nos sirve para calcular la cantidad de grados de libertad que posee un mecanismo en particular. Los eslabones, ya habíamos mencionado que se clasifican o se pueden dividir como según el tipo el número de nodos que tenían, ¿no? Entonces las clasificamos como binarias, ternarias, cuaternarias, pentagonales, hexagonales, etcétera. Sin embargo, hay una nomenclatura más usada para eslabones en mecanismos que depende según el tipo de movimiento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando digamos los tipos de eslabones según el movimiento, nos referimos a estos que estamos viendo en pantalla ahorita, y cuando digamos tipos de eslabones según el número de nodos, nos referiremos a los que ya vimos anteriormente, ¿sale? Entonces, los más comunes o los tipos de eslabones más comunes son estos, o la clasificación más común es esta, la de los eslabones según su movimiento. Entonces tenemos manivelas, balancines, correderas, acoplador o biela y bancada. Algunos de estos nombres ya les sonarán comunes, sobre todo, por ejemplo, el de manivela, quizá el de balancín y quizá y muy probablemente el de biela, debido a una pieza automotriz que se le da dicho nombre, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el superior, la manivela. La manivela es un eslabón que da vueltas completas, ajá, y que está conectada a la bancada, ¿sale? A la bancada es de que en al menos uno de sus puntos se conecta a algo fijo, a algo rígido, pero que el eslabón puede girar dando vueltas completas. De ahí tenemos el balancín que hace la misma acción que la manivela, solo que no es capaz de realizar movimientos rotacionales completos, sino solamente movimientos de tipo vaivén, ¿sale? Como por ejemplo la aguja de un velocímetro, ¿no? Que nada más puede ir como de un extremo al otro y no puede dar vueltas completas a menos que esté averiada. Ajá. Se puede considerar un balancín. Las correderas, que es una especie de balancín que también hace un movimiento de oscilación en tipo vaivén, pero en vez de ser un vaivén oscilatorio, es un vaivén de traslación, ¿sí? Es un vaivén de traslación, o sea, por ejemplo, una ventana de estas metálicas que son por corredera o que se trasladan de un lado al otro, pues se considera precisamente un movimiento o un eslabón de tipo corredera, ¿sale? Eh, como las que hay en la escuela, ¿no? Que se trasladan o sea, que no se abren en forma de abanico, sino que se deslizan y que normalmente son de un marco de aluminio. Esas se consideran correderas. Las bielas o acopladores son eslabones que no están sujetas a la bancada en ningún punto y que realizan, por lo tanto, un movimiento complejo. Dicho de otra manera, cambian de orientación y también se trasladan, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. O sea que hacen un movimiento complejo. Y la bancada es el eslabón que ya habíamos mencionado antes, que es aquel que no se mueve
o que está inmóvil respecto a la tierra o a la referencia del mecanismo. Más adelante vamos a ver ejemplos de todos ellos para entender cuál es cuál y cuándo se presenta cada uno de ellos. Por otro lado, las juntas también se pueden clasificar según el orden que tienen o la cantidad de movimientos libres que permiten, ¿no? O el número de eslabones que están conectados en ellas. Entonces tenemos básicamente dos tipos, ¿no? Las juntas completas y las semijuntas, ¿no? Entonces las juntas que solamente tienen un grado de libertad son juntas que restringen mucho los movimientos, que les llamamos juntas completas o pares inferiores o simplemente juntas. Son las más comunes. Las semijuntas solamente se presentan cuando hay una conexión entre dos elementos que en vez de permitir solamente un movimiento, permite dos o más de ellos. En el caso del plano, que es lo que vamos a estar viendo nosotros mucho más en la materia, son aquellas que permiten dos tipos de movimientos diferentes entre dos eslabones iguales entre sí, ¿sale? Entonces serían las semijuntas o pares superiores los nombres que se le asignan a este tipo de juntas, las semijuntas. Aquí vemos gráficamente qué es una junta y qué es una semijunta. Entonces, en el caso de las dos imágenes de arriba tenemos juntas completas. En el caso de esta junta de acá también nos sirve para decir que es una junta de tipo rotacional o una revoluta, ¿sí? Aquí la forma de visualizar esto es de que si yo sujeto esta pieza de forma rígida, la otra puede girar respecto a la primera, por lo tanto es una junta de tipo revoluta. Y en el caso de este corredor o de esta corredera, si yo sujeto esta barra que está aquí, que tiene una ranura, ¿no? De forma rígida, esta otra pieza en forma cuadradita lo que puede hacer es trasladarse de izquierda a derecha, que es un movimiento de tipo traslacional y por lo tanto este eslabón es una corredera, ajá, y la junta que se presenta esta pieza y esta otra es una junta de tipo prismática o tipo P. O sea, esta nomenclatura R y P es la misma que ya vimos en la tabla anterior. Entonces, estos dos son juntas, ajá, y las de abajo van a ser semijuntas, ¿sale? Entonces, en el caso del primero, dice ahí es un cierre de fuerza, que es un eslabón apoyado contra un plano, ¿no? O sea, eso quiere decir que, si se dan cuenta, todas son cierres de forma. Cierre de forma quiere decir que por la forma de los eslabones, ya es imposible que se muevan de forma independiente uno del otro. Por ejemplo, aquí el pasador o el perno que está en la parte de arriba está restringiendo que estas dos piezas tienen que estar conectadas entre sí. La forma de esta corredera hace que las dos piezas que están aquí conectadas no se puedan separar de ellas. Sin embargo, aquí no hay ninguna forma que restrinja el movimiento entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que restringe el movimiento entre estas dos? Pues una fuerza que se está aplicando quizá desde hacia abajo, ¿no? Esta pieza de aquí está como que soportando algún tipo de carga arriba que la impide despegarse del suelo, ¿no? Un ejemplo muy común de esto sería, por ejemplo, las llantas de un automóvil. Las llantas de un auto, pues no están amarradas físicamente al piso, pero como tienen una fuerza muy grande en la parte de arriba, pues para despegarlas es muy difícil. Entonces, ese es un tipo de cierre de fuerza y la junta que se forma entre ambas partes o entre ambas piezas es una semijunta, ya no es una junta completa, en el sentido de que esa junta permite no nada más la rotación del elemento, que en este caso es esta barrita, sino también la traslación entre ellos, ¿no? O sea, la traslación entre el elemento, ¿no? Entre la barra y el piso. Y este otro tipo de junta que si se dan cuenta se parece mucho a la imagen de arriba, solo que aquí cambia en el sentido de que en vez de ser un cuadradito el que se desliza a través de la corredera, tenemos un perno circular, ¿no? Que por la forma que tiene la ranura y el perno, no nada más permite deslizarse de izquierda a derecha, sino también permite la rotación de esta barra que está pegada al pernito, ajá, en la forma que está aquí indicada como delta teta, ¿no? Entonces, como estas dos piezas pueden girar y trasladarse a la vez, entonces la junta deja de ser junta completa y se convierte en semijunta. Entonces, estos son los tipos, bueno, las ejemplificaciones de las juntas y de las semijuntas.
Y por último, en este video vamos a hablar acerca de la notación esquemática de mecanismos, que tenemos, por ejemplo, una junta, o bueno, eslabones de diferentes tipos, según el número de nodos que tienen. Tenemos aquí una representación de un eslabón binario, que es esta, un eslabón ternario y un eslabón cuaternario, y tenemos juntas. Por ejemplo, estos círculos representan juntas rotacionales, tanto móviles o fijas. Fíjense en el símbolo que estamos utilizando aquí para representar una junta rotacional fija, que tiene como unas líneas en diagonal, ajá, que representan que esta junta no se puede mover. Otra forma de representar juntas fijas es colocando o coloreando en color negro el círculo que tiene aquí, ¿no? Entonces, cuando el círculo es blanco, representa una junta rotacional móvil, y cuando es negro, representa una junta rotacional de tipo fija. Y tenemos juntas de traslación. Esta junta de traslación se le llama móvil. Aquí vemos que hay dos piezas. La pieza que tiene una forma de U y la pieza que tiene un rectángulo en la parte del medio. Ajá, que una se traslada respecto a la otra, ¿sale? Entonces, esta junta se le ve de tipo móvil porque no tiene las diagonales, y esta otra junta es de traslación fija porque tiene las líneas en diagonal, ¿no? De ahí tenemos estas dos, que son la media junta o la semijunta fija, que noten que todo lo que tiene junta fija, todo lo que tiene la palabra fija tiene estas líneas en diagonal, y lo que no es fijo se representa sin esas líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una semijunta móvil, ¿no? Entre ellas. Y del lado izquierdo vemos el ejemplo de todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una junta de traslación fija y una junta rotatoria móvil con una corredera y un eslabón binario por acá arriba. Este que sería un eslabón ternario porque tiene tres elementos de unión. Esta otra que es un eslabón binario que tiene sus juntas rotacionales, esta que sería móvil y esta que sería fija. Bueno, aquí me equivoqué, vamos a recorrer hasta acá. Ajá. Em, esta junta que sería fija, rotacional, y esta junta rotacional que sería móvil, ¿sale? Entonces así tenemos todas las demás que son básicamente porciones de esta figura. Por ejemplo, acá tenemos la junta, la semijunta móvil. Eh, esta otra junta es de una junta de traslación móvil. Acá tenemos una junta de traslación, una junta rotacional, perdón, fija, y los eslabones que la componen, ¿no? Entonces, esta por último sería una junta rotacional móvil, y esta otra de acá una junta rotacional fija. Entonces, así como vemos este esquema de mecanismos, vamos a ir viendo otros más adelante. Este pues está elaborado para ver los diferentes tipos de notación esquemática, pero más adelante vamos a comenzar con unos más sencillos, que son los que vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a hablar acerca de la ecuación de grados de libertad, vamos a hablar acerca de mecanismos y algo que se llama síntesis de número. Entonces, sin más por el momento, me despido por este video y nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.